En el día de hoy, viernes 3 de febrero de 2023, nos reunimos nuevamente todos los días para analizar un episodio más de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y para el día de hoy tenemos el caso del atentado terrorista de las FARC contra las instalaciones de un centro comercial vecino o aledaño a la Fiscalía General de la Nación, y por extensión, naturalmente, el atentado iba contra los funcionarios de la Fiscalía por la acción que se estaba adelantando desde el gobierno nacional y de los órganos de justicia contra los criminales de las FARC. Este fue un golpe que causó mucho impacto dentro de la sociedad, dentro del país, y generó mucha más repulsa del pueblo colombiano contra los criminales de las FARC. Lamentablemente, 10 años después, el señor Juan Manuel Santos le dio la vuelta a la torta y todos estos zampones terminaron siendo considerados ahora honorables senadores, y el país salió a deberles porque ya andan diciendo hasta que tienen que reconocerlos como víctimas del conflicto y no como los victimarios que son. Adelante, mi coronel. Mi coronel, a partir de su aparición, las redes urbanas de las FARC en las principales capitales colombianas han perpetrado innumerables actos terroristas contra los habitantes de esas urbes, áreas donde el grupo criminal ha constituido una importante retaguardia estratégica y logística. Podemos ver y escuchar el video que nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación resalta en su programa institucional la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, el drama de las víctimas de la agresión narcoterrorista del comunismo armado contra nuestro país, los habitantes de nuestras regiones y en general en toda nuestra nación. En este caso específico, los pobladores de Medellín, Antioquia. Hoy es viernes 3 de febrero de 2023, nuestra emisión 267 del programa diario de reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Abordará algunos apartes del convulsivo fenómeno de la violencia multiforme sucedido en todos los municipios del departamento de Antioquia, que por su privilegiada posición geográfica y recursos naturales
durante años fue convertido en importante punto puntual geopolítico y geoestratégico para los intereses de los cabecillas de la FARC y otros carteles de narcotraficantes, con miras a la implantación de un criminal esquema de violencia sistemática contra los colombianos en pos del control terrorista de la zona. Y en ese orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es el rol geoestratégico del paradisíaco municipio de Medellín en Antioquia? Los mapas que tenemos al frente en la pantalla nos dan una claridad geoestratégica de la importancia que en ese orden tiene el departamento de Antioquia y su hermosa capital Medellín frente al desarrollo y al futuro del país. Vemos en el recuadro superior del mapa de Colombia que el departamento de Antioquia es la forma más cercana y más rápida que tendría Colombia para juntar el Atlántico, el Pacífico y el centro del país. Infortunadamente, la falta de visión geopolítica de los dirigentes de las diferentes etapas de la vida nacional no lo ha entendido, sino lo ha permitido. Pero para las guerrillas, para los grupos criminales, para los comunistas armados y desarmados, sí hubo una rápida comprensión de este eje geoestratégico y geopolítico que, como vemos, podría tener una especie de línea ferroviaria o de carreteras desde el Golfo de Urabá hasta el centro del país y muy rápidamente estaría atravesando las cordilleras y llegando a Cundinamarca o a Boyacá o a Santander de esta manera más rápida, o inclusive al Viejo Caldas bajando por el sur de Antioquia y el norte del Viejo Caldas. Claro, la topografía es dura, pero los retos para la ingeniería son superar esos aspectos. Ahora, si miramos de planta de la parte superior, el departamento de Antioquia, pues prácticamente es un departamento que se caracteriza por ríos y montañas, es decir, por riqueza agropecuaria, riqueza minera y hasta riqueza energética, porque tiene aquí en el suroriente varias instalaciones hidroeléctricas que le generan gran parte de la energía a Colombia, de la energía eléctrica. Y es cruzado por el centro, fundamentalmente por el centro del departamento, por el río Cauca, y al oriente lo limita con los departamentos centrales de Colombia, el río Grande de la Magdalena. Tiene puertos importantes en este río como Puerto Berrío y otros, pero sobre todo Puerto Berrío. Y de acuerdo con su desarrollo histórico de colonización y con los procesos de los conflictos sociales que normalmente generan esos proyectos o esos hechos históricos, se han desatado en las diferentes zonas o regiones del departamento eventos históricos que se relacionan con la violencia en las diferentes etapas de la vida colombiana. Además, este departamento pues tiene una muela muy importante, una incisión dentro de los límites del Mar Caribe o del Océano Atlántico, y cruzando el Chocó fácilmente podría llegar al Océano Pacífico. Y así podríamos seguir enumerando muchas características de cada una de las regiones que componen este hermoso, rico e importante departamento que le aporta en todos los sentidos a Colombia desarrollo, mentalidad empresarial y mucha producción agropecuaria. Además de lo que ya dijimos de la producción agrícola e industrial en los campos de la minería y de la producción eléctrica. Y aquí tenemos a la derecha ya exclusivamente el municipio de Medellín, que tiene varios corregimientos como San Sebastián de las Palmas, San Cristóbal, San Antonio de Prado, muy conocido, Altavista, Santa Elena, son muy nombrados. Y además varias comunas en las cuales está abigarrada la mayor cantidad de la población y el río que la cruza por la mitad con el mismo nombre de la ciudad. Y tenemos aquí algunas láminas de lo que es la hermosa ciudad de Medellín, sobre todo esta de la Comuna 13, que le da una característica en la noche de pesebre. Pero quisiéramos que mi coronel González y mi capitán Ursúa nos complementen un poquitico de lo que es la ciudad de Medellín
desde el punto de vista geoestratégico. Adelante, mi coronel González, ya que usted es paisa de corazón y vive en la capital del cielo. Gracias, mi coronel, por ese privilegio celestial. Pues la ciudad de Medellín es un casco urbano que está enclavado en un valle intramontano, decimos nosotros, entre las montañas. No es muy amplio, solamente una pequeña parte es plano, la otra es semi-inclinada y más hacia las montañas ya es más, de más pendiente. Pero, como decía usted, está cruzada por un río y eso lo hizo muy fértil y que fue uno de los atractivos para que se fuera creando esta ciudad desde su fundación, y además por el clima, que por ser un clima medio y estar protegido de los vientos, especialmente los alisios, por las dos cordilleras que lo rodean, entonces es un clima muy estable, no varía mucho la temperatura entre el día y la noche, es cálido, no tiene mucha humedad, de tal manera que es por eso se le ha llamado una primavera permanente, eterna, la eterna primavera. Y eso ha inducido a que sus pobladores sean muy aficionados a las flores, al jardín, especialmente las señoras, con las que adornan las casas, y eso ha traído que especialmente en los pueblos cercanos se pinten las casas de colores muy brillantes, luminosos, que lo hacen muy alegres. Y es como un contribuyente al estado de amistad, cordialidad permanente del antioqueño. Y alrededor de ese río, que es el eje central, que es una columna vertebral, pues se han creado una línea férrea, la línea del metro, dos autopistas, todas esas líneas van de norte a sur, y alrededor de ese eje central está la administración pública, el comercio, la parte administrativa de las industrias, y eso pues ha hecho que haya una organización urbana bastante ágil para el transporte, la movilidad, el acceso a los estudiantes a las universidades, porque en ese eje también están prácticamente casi todos los centros culturales académicos y de cátedras, y eso ha permitido mucho desarrollo y mucho progreso, que es una de las metas o visiones del espíritu antioqueño: el progreso, el desarrollo, el crecimiento cultural, científico, tecnológico, y sin ser una ciudad muy grande, un casco metropolitano muy grande, de unos 4 millones de habitantes, pues es un atractivo para muchos colombianos que aquí emigran a la ciudad de Medellín en busca de un mejor futuro y de mejor clima y un mejor nivel de calidad de vida, que los antioqueños pretenden proteger de estos embates terroristas como el que vamos a ver en el día de hoy. Muchas gracias, mi coronel Andrés. Usted que es paisa de corazón, ¿qué le quiere agregar geopolíticamente a su bella ciudad de Medellín? Pues geopolíticamente es que está en todo el centro del departamento. Es similar a la posición que tiene la ciudad de Bogotá con respecto a la nación. Pero eso hace que no esté ni muy lejos ni muy cerca del resto de los 100 y pico de municipios, como unos 125 municipios del departamento que están enclavados entre las montañas, porque el departamento es muy montañoso. Entonces, le ha costado un poco de esfuerzo el tener buenas vías, porque son de montaña y lógicamente están expuestas a los efectos geológicos y del clima, pero al mismo tiempo también tiene muchas aguas, y todo esto contribuye a esa posición geoestratégica y geopolítica del departamento, que hace que el espíritu antioqueño sea muy local, muy regionalista, a veces un poco xenofobista incluso,
pero que aquí todo el mundo es bien recibido siempre y cuando venga con propósitos de progreso, de mejoramiento, de ayuda, de colaboración, nunca de violencia, ni de terrorismo, ni de crueldad. Porque estas condiciones geográficas, climáticas y políticas han creado mucha solidaridad dentro del pueblo antioqueño. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Andrés Unzuga, ¿usted qué le agrega a eso? No, bueno, mi coronel, evidentemente, con el saludo especial para mi coronel González y sin el ánimo de debatir nada, simplemente de aclarar, Medellín es una ciudad que tiene la división político-administrativa básicamente en 16 comunas, unas más grandes que otras, y tiene 5 corregimientos, o sea, la parte rural. Esas 16 comunas, pues, unas donde al sur está más radicado lo que es el tema industrial, pero adicionalmente los ciudadanos de grandes recursos, y hacia el norte los ciudadanos que tienen más dificultades. Pero también habrá que decir que la situación geoestratégica y geopolítica evidentemente han ayudado a que se marquen las diferencias o que se busque hacer esa disputa o esa lucha de clases. Y por último, tiene más o menos 242 barrios, pero los 4 millones de los que hablaba Micael González, le digo que no están en Medellín, sino en el área metropolitana. ¿Qué es el área metropolitana? Hay otros 9 municipios anexos a Medellín que con Medellín constituyeron realmente una alrededor del Valle de Aburrá, y que desde el norte empiezan por allá en Barbosa, Girardota, Copacabana y Bello, pero solamente Bello tiene más de 600.000 habitantes. Es realmente un municipio muy grande. Y hacia el sur están unos municipios un poco más pequeños, pero con mucho poder económico, como Caldas, La Estrella, Envigado, Itagüí y Sabaneta, que como dato curioso es el municipio más pequeño en territorio de Colombia y que hoy tiene un problema de superpoblación porque ya no caben pues ni los edificios ni los vehículos. Entonces, simplemente para dar ese panorama antes de que inicie la historia, y es el departamento de Antioquia, que tiene 9 subregiones. Una de las subregiones es el área metropolitana, que les acabé de contar los municipios, de la cual hace parte Medellín, y en el área metropolitana se concentran esos 4 millones, de los cuales son 2.600.000 más o menos de Medellín, pero en el área metropolitana, o sea, solamente en 10 de los 125 municipios de Antioquia se concentran más de 4 millones de habitantes de los 6 que tiene Antioquia, lo que significa que evidentemente estamos mal distribuidos, y una de mis, ¿cómo decirlo?, sugerencias o ideas cuando dicto la clase Estructura Constitucional es que los habitantes del área metropolitana del Valle de Aburrá no deberían poder votar por diputados de Antioquia, así como los habitantes de Bogotá no pueden votar por diputados de Cundinamarca, porque significa que los otros 115 municipios de Antioquia se han visto durante muchísimo tiempo ausentes de representación en la Duma departamental. Simplemente sería eso para empezar y enfocarnos ya en el tema, mi coronel. Saludos desde Santa Marta otra vez. Bueno, Muchas gracias, Nico. Gracias, Andrés, por ese complemento tan ilustrativo. Adelante, mi coronel. La siguiente pregunta. Mi coronel, ¿cuáles son los antecedentes tácticos, estratégicos y políticos más resaltantes relacionados con el sangriento ataque terrorista de las redes urbanas de las FARC contra un centro comercial y la sede de la Fiscalía en Medellín, capital del departamento de Antioquia, en el 2003? Bueno, mi coronel, el antecedente principal, el antecedente general lo acabó de mencionar Andrés en la introducción. Es que durante los 4 años de débil y laxo gobierno del señor Andrés Pastrana, las FARC lanzaron todo su arsenal, todo su poder criminal de fuego contra el Estado colombiano y se dedicaron a depredar zonas enteras, pero en especial
tuvieron varios elementos que fue la acción terrorista y criminal contra ciudades y contra centros urbanos. Y ocurrieron cosas que eran realmente sorpresivas para todos los colombianos, como activación de vehículos que los españoles llaman coches bomba en localidades pequeñas o medianas como Fusagasugá, Pitalito, Ciénaga, Magdalena, etc. Eso nunca había ocurrido en Colombia. Que los atentados con explosivos contra los oleoductos se multiplicaron. Y desde luego vinieron varios atentados, que vamos a hablar algunos de ellos, en forma ya no como antecedentes, sino más bien dijéramos como consecuente o como paralelos dentro de lo que ocurría en el país. Entonces, no había pasado un mes siquiera del atentado del que vamos a hablar hoy en Medellín contra la Fiscalía, cuando se produjo este que vemos aquí, que fue contra el icónico Club El Nogal en Bogotá. Y eso todavía es un tema que sigue en demandas y contrademandas y en shows publicitarios, y Timochenko abrazado, sonriente con una de las víctimas, y un poco de recuerdos muy tristes que le quedan al país, porque fue un crimen de lesa humanidad, fue un acto demencial, el del Club El Nogal en Bogotá, que ya lo vimos aquí. El otro suceso que se relaciona así con los antecedentes es la captura de estos 3 delincuentes, de quienes hablaremos en otro programa, que son irlandeses. Y esto da una historia de complejidades, porque mientras en el Caguán se encontraba medio país a disposición de las FARC y el otro medio también a disposición de la acción terrorista, gracias a la debilidad de carácter del señor Andrés Pastrana y sus comisionados de paz, la inteligencia logró localizar a 3 terroristas irlandeses que además habían entrado al país con documentos falsos de identidad, y los capturaron, y al verificarles la identidad fueron detenidos por una patrulla militar y llevados a la justicia y encarcelados. Pero se movieron un poco de figuras de esas extrañas que hay en Colombia y finalmente terminaron vinculados al proceso, pero enviados a su país original en Irlanda. Y hace como 1 año o 2 años, la Fiscalía les precluyó la investigación, o la JEP, mejor, les cerró la investigación, porque se acogieron a la JEP ya que la investigación siguió abierta, y en la JEP les condonaron, los perdonaron, los amnistiaron, pero al poco tiempo se dio reversa a esa decisión y todavía no se ha tomado una decisión de fondo respecto a estos 3 criminales. Lo cierto es que ellos fueron los que hicieron parte de los instructores extranjeros que les enseñaron a las FARC a armar estos carrobombas y a otro tipo de artefactos y de trampas explosivas. Y tenemos también aquí otro caso que ocurrió más o menos por la misma época, que es un viaje que iba a hacer el presidente Álvaro Uribe Vélez a la ciudad de Neiva, dentro de sus programas de gobierno, de sus actividades normales de gobierno. Y el barrio Villa Magdalena queda prácticamente en la cabecera del aeropuerto Benito Salas de Neiva. Entonces, estos delincuentes habían llenado esta casa de explosivos con el fin de activarla en el momento en que el avión fuera a aterrizar, y obvio al explotarla, pues el avión también, por los efectos de la onda explosiva, se deterioraría y seguramente hubiera perdido la vida el primer mandatario. Lo curioso, lo trágico y lo triste es que esta fiscal, que era una de las personas más brillantes, de las mejores funcionarias que tenía la Fiscalía General de la Nación en la ciudad de Neiva, falleció cuando se enteraron de que en la casa había unos elementos raros y ordenaron el allanamiento, y ella entró con funcionarios de la Fiscalía y algunos agentes de la policía que le estaban escoltando, y explotó la casa y murió ella. Al poco tiempo fue capturado este delincuente que vemos en la foto aquí, o al poco tiempo no, a los 10 años fue capturado este delincuente con los cargos que le correspondían y con todo lo que tenían los informes de tanto de justicia o judiciales como de inteligencia, y fue encarcelado. Pero como vino el pacto FARC-Santos y el arrodillamiento del Estado ante los delincuentes,
este sujeto quedó libre. Este sujeto en el momento de la captura tenía 51 años de edad y ya llevaba 27 años en las FARC. Y tenía cualquier cantidad de cursos terroristas. Hoy en día es uno de los miembros más del Partido de los Comunes. Y al ritmo que vamos, Petro lo podía poner hasta de ministro de Defensa, porque tiene las condiciones de lo que le gusta a Petro para colocar a sus funcionarios para hacerle daño a Colombia. Entonces, esos serían no antecedentes, mi coronel, sino dijéramos más bien como unos hechos relacionados con el antecedente de las FARC, que se creían ya los dueños del país y cometieron todo este tipo de acciones contra los colombianos y tenían en la mira destruir el país y generar la zozobra y el caos respecto a la seguridad nacional y mostrarse como que ya tenían el control total tanto de las áreas rurales como las urbanas. Mi coronel, ¿cómo describió brevemente el diario El País de España algunos apartes del sangriento ataque terrorista de las redes urbanas de las FARC contra un centro comercial y la sede de la Fiscalía en Medellín, Antioquia, en el año 2003? Bueno, El País de España, que es un periódico que tiene aquí sus corresponsales y que ha llevado siempre una especie de bitácora de las situaciones de violencia que hay en Colombia, publicó una crónica muy corta como primera noticia. Posteriormente publicó más información, pero la primera que salió fue esta que vemos ahí al lado izquierdo en la pantalla, en la cual resalta que un vehículo cargado con explosivos explotó en la sede o en las instalaciones de un centro comercial aledaño a las oficinas de la Fiscalía General de la Nación, y que había por lo menos 26 personas heridas y que ya la policía había encontrado algunos cadáveres entre los escombros. Se hablaba de 4, de 5. Lo cierto es que se estableció por primera vez o en la primera noticia que entre las víctimas había un niño. Inicialmente se dijo que de 4 años, luego se dijo que de 2. La edad no importa, es que asesinaron a un niño y estos delincuentes jamás han respondido por eso. Simplemente basta con que vayan a la JEP y digan, nosotros lo hicimos, aquí estamos, pero eso es culpa del Estado que nos victimizó a nosotros y nos tocó reaccionar, y ya con eso queda resuelto el problema. En ese tiempo el comandante de la policía era el general Leonardo Gallego, allá en Medellín, y él publicó inmediatamente, con autorización del presidente de la República, un mensaje de que ofrecían 500 millones de pesos por la información que ayudara a la captura de los delincuentes que hicieron o que cometieron esta acción. Entonces fue lo primero que se conoció y fueron las noticias, dijéramos, como confirmadas por las autoridades, ya que todos sabemos que cuando ocurre un hecho de estos se produce mucha especulación. Adelante, mi coronel. El diario La Jornada de México, ¿cómo describió brevemente algunos apartes del sangriento ataque terrorista de las redes urbanas de la FARC contra un centro comercial y la sede de la Fiscalía de Medellín, capital del departamento de Antioquia, en el año 2003? Bueno, ya el diario La Jornada le agrega otros elementos. Ya dice que no son 26 sino 27 los heridos. Repito, es que aquí hay un problema de desinformación que suele ocurrir no solo en Colombia, sino en el mundo entero, porque es que el terrorismo precisamente tiene una de esas características, que es generar desinformación, zozobra y desorden. Entonces, el presidente Uribe, de una de sus primeras propuestas internacionales fuertes, fue pedirle al presidente George Bush de Estados Unidos que se organizara una especie de fuerza multinacional contra las drogas y la violencia, y que la trajeran a Colombia, que él movería toda la estructura legal del Estado para que eso se legitimara muy pronto. También este periódico ya le agrega que la carga que tenía el vehículo, que estalló a las 5 de la mañana, 8 y 5 de la mañana, o sea, a la hora en que comenzaban a laborar los funcionarios de la Fiscalía y que el centro comercial comenzaba sus actividades normales de comercio ese día,
Además que es un sector muy concurrido, pues ya lo explicaban Andrés y Coronel González, que el tema es que Medellín es una ciudad superpoblada y con un área metropolitana muy poblada que tiene una actividad social, económica y cultural muy intensa y desde tempranas horas está viva la ciudad, además por su clima y su forma de ser, pues es una ciudad que tiene mucha actividad. Y también resalta, aquí dice que son 2 funcionarios de la Fiscalía los muertos, posteriormente se fue aclarando y resultaron ser 3. Y dice que el jefe de la Fiscalía en Medellín, el doctor Francisco Galvis, hizo la anotación ante los medios de comunicación que en esos días ya se habían capturado a 53 milicianos de las FARC y que probablemente podía ser una retaliación por eso. En otros medios se decía lo que explicó ahora Andrés, que era contra un mensaje a la dirigencia política, social y cultural de Medellín. Lo cierto es que si batamos con el plan estratégico de las FARC, era un mensaje para el país entero. Aquí nosotros estamos mandando, lo que nos dio Andrés Pastrana fue poquito, queremos todo el país y afectamos a Colombia porque la tenemos en la mira para dominarla. Paralelamente, pues la Fiscalía venía cumpliendo con sus misiones y el apoyo que le dieron las fuerzas militares desde que se cambió de tercio de esa debilidad de carácter de Pastrana a pasar a la ofensiva, pues ocurrieron capturas en diferentes partes del país y los medios de comunicación son muy rápidos para relacionar una cosa con la otra y no todos estaban relacionados con esta acción criminal, pero se mostraba la eficiencia del Estado. Y también habían capturado a personas de las milicias urbanas de Medellín y se estaban investigando. Y desde luego aparecieron los críticos, los pacifistas, los personajes al estilo de Álvaro Leiva Durán, como otro personaje que también fue del Partido Conservador, que en contraste es el partido de la ley y el orden en Colombia. El ex canciller colombiano que toda la vida buscó un premio Nobel de Paz y no lo logró y que anduvo con Belisario Betancourt de la mano en ese mismo propósito, que era el señor Augusto Ramírez Ocampo, que acababa de entregar en El Salvador la jefatura de la misión de UNUSAL que verificó el desarme del grupo terrorista Farabundo Martí y se dedicó fue a atacar al presidente Uribe, diciéndole que era exagerado, que eso era vulnerar la seguridad nacional, que eso era vulnerar la soberanía, traer una fuerza multinacional como Uribe la proponía en la lucha contra el narcotráfico. Entonces, como vemos, el problema de Colombia ha sido eterno, con los eternos pacifistas y los oportunistas que pensando en sacar sus réditos personales no tienen el menor recato en cuestionar todo lo que sea la defensa de la institucionalidad y la seguridad colombiana. Entonces, como vemos, alrededor de estos hechos se generan muchísimos aspectos que la prensa los relata así a chispazos y que las personas no los decantan. Adelante, mi coronel. Coronel, también la agencia internacional Reuters informó al respecto. ¿Cómo describió algunos apartes del sangriento ataque terrorista de las redes urbanas de las FARC contra el centro comercial y la sede de la Fiscalía en Medellín? Bueno, la agencia Reuters, que también pues tiene corresponsales en todo el mundo y en Colombia con más razón para esa época, por el tema del proceso de paz que no le ha funcionado a Pastrana, el cambio de gobierno, la zozobra que vive el país, la incertidumbre que hasta la revista Time había dicho que ya el país estaba balcanizado, pues publicó y ya publicó otras cifras y dice que había 5 personas muertas, entre ellas un niño. En esa sí coinciden todos los medios de comunicación, porque el cadáver fue encontrado allí en los escombros más rápido que los otros. Y aquí habla de 32 heridos, pero pues la cifra de heridos es muy cercana, muy coincidente en lo que dicen todos los medios. Y también dice que era el 5º atentado, un carro bomba de esos días que se ha sucedido por parte de las FARC, porque ya habían ocurrido otros en
Arauca y Cundinamarca, donde habían muerto 8 personas entre civiles y militares. Y insiste o agrega la información de que el atentado tuvo a 40 kilos de explosivos insertados dentro de un vehículo, y en alguna parte aclaran que era un taxi, en un taxi que después se dijo, como siempre, que ha sido robado. Y volvieron a resaltar las declaraciones del jefe de la fiscalía, que anunciaba que había unas capturas en Medellín. También le agrega que la explosión dañó a 15 vehículos que estaban ahí dentro del parqueadero y que le causó destrozos a 40 locales comerciales del centro, del entorno comercial que hay allí en el sitio, que se llama el sitio. Y que el cuerpo o el bebé o el niño muerto tenía 4 años de edad. Como decíamos al principio, en otros medios de comunicación se dijo que tenía 2, y al fin nunca se aclaró esa información, pero igual tuviera 2 o 4 fue un crimen de lesa humanidad que no tiene ningún perdón. Y también pues hay algunas descripciones de personas, aquí colocamos una sola, pero varios, de personas que estaban cerca del sitio o que padecieron. Después una funcionaria de la Fiscalía publicó en internet una crónica muy interesante donde ella relata todo lo que vivió y cómo vio que sucedieron los hechos. Y pues eso no es sino dantesco, triste y sobre todo lamentable, sin que tenga la acción judicial que corresponde, ni que estos delincuentes hayan pagado por ese tipo de acciones que ni se justifican ni tienen ninguna explicación y deberían ser juzgados con el peso de la ley nacional e internacional sin ninguna contemplación. Adelante, mi coronel. ¿Cómo describió la revista Semana la captura del terrorista José Hurtado Buriticá, alias Carlos Huevo, en el año 2004 en el norte de Boyacá, implicado en el sangriento ataque terrorista de las redes urbanas de la FARC contra un centro comercial y la sede de la Fiscalía en Medellín, capital del departamento de Antioquia, en el año 2003? Bueno, 1 año y medio después de estos hechos, en una operación de inteligencia, la Policía Nacional capturó al norte de Boyacá, en los límites con Arauca, a un terrorista que tenía pues sus antecedentes grandes y lo estaban buscando hace rato. Y el general Castro de la Policía Nacional, como muestra aquí la revista Semana, en una rueda de prensa le comunicó a los periodistas que este delincuente, sin necesidad de presionarlo mucho ni de sentarlo ni siquiera todavía ante un juez de la República, le confesó a los agentes de inteligencia que él había participado en la planeación y la preparación tanto del atentado terrorista en Medellín contra la Fiscalía como el atentado contra el Club El Nogal. Naturalmente, este delincuente después fue sacado de la cárcel dentro de los acuerdos del Pacto Farsantos y hoy es uno más del miembro de los comunes que está ya en proceso de ser completamente amnistiado por las FARC. Y los crímenes que cometieron quedarán en el olvido, pero precisamente para eso traemos esta memoria histórica, para que nos demos cuenta que ha sido un proceso muy largo, muy difícil, contra unas estructuras criminales muy bien organizadas, pero muy bien enclaustradas además dentro de la población, y que todo ese esfuerzo de las autoridades, tanto policiales como judiciales, por tener a estos delincuentes a buen recaudo, terminó movido de un plumazo y de un pacto que solo le convenía al señor Santos y a quienes lo acompañaron en La Habana, pero que no le convenía para nada a Colombia. ¿Cómo informó la Fiscalía General de la Nación las capturas y condenas de 2 terroristas vinculados al sangriento ataque terrorista de las redes urbanas de la FARC contra un centro comercial y la sede de la Fiscalía en Medellín, Antioquia, en el año 2003? Bueno, pues como se sobreentiende, estos delincuentes siguen, ¿no? Ellos siguen cometiendo delitos y de alguna manera con los informes de inteligencia se les van abultando los portuarios. Pasan ya 12 años
11 años, 12 años, 13 años de haber ocurrido estos crímenes y la fiscalía los va capturando. Y aquí vemos los boletines oficiales de la fiscalía y está descrito cómo en las audiencias se les probó y cómo fueron condenados, uno, los dos y el otro cómo estaba en proceso. Y resulta que al final del ejercicio viene el pacto Far-Santos, coincide con esta época. El que fue condenado fue ya completamente sumariado, ya puesto a disposición de las autoridades penitenciarias en marzo del 2016 y el pacto se firma en diciembre de ese mismo año y muy pronto salen de la cárcel todos, o sea que este delincuente pagó cárcel muy poco, quedó libre. Y el otro era uno de los jefes de las cuadrillas que estaban ahí en el Valle de Aburrá, pues estaba siendo procesado hasta ahora y también quedó en libertad dentro de ese proceso de la JEP. Y en breve los tendremos ya completamente limpios de polvo y paja y nada de raro hasta de candidatos presidenciales porque ese es Colombia. Entonces, son de los hechos que los queremos resaltar con los documentos originales, colocándolos en pantalla para que al pueblo entero colombiano y al mundo se les olvide quiénes son las FARC y cuáles han sido las dificultades debido a las erróneas decisiones políticas para que estos delincuentes paguen por lo que han hecho. Entonces, el señor Juan Manuel Santos lo que quería era canonizar a todos estos bandoleros. ¿Qué publicó RCN Radio acerca de la condena que emitió el Consejo de Estado contra la Nación por el sangriento ataque terrorista de las redes urbanas de las FARC contra el centro comercial y la sede de la Fiscalía en Medellín? Mi coronel, pues ya hemos visto en anteriores episodios cuando se condena a la nación en cabeza de alguno de sus entes por un acto terrorista, y este sí es como para Ripley. O sea, así como cuando se dijo que en la Escuela Superior de Guerra era válido el atentado porque era una unidad militar, no importa que allí no había gente armada, sino que estaban todos estudiando, era un objetivo válido, y con ese argumento tan baladí, un brillante magistrado colombiano falló en contra del Estado. Aquí tenemos otro que es para Ripley. Resulta que hacen, pues como en todos los fallos judiciales, producto de un expediente, todo el análisis, el estudio, la reconstrucción de los hechos, la comparación de sentencias y un poco de argumentos jurídicos para llegar a la decisión, ¿no? Y la decisión es que la Fiscalía, como tenía el conocimiento de lo que hacían las milicias en Medellín, ha debido tomar medidas para evitar que le colocaran el carro bomba en el centro comercial. O sea, esto es tragicómico. Y lo peor es que estos delincuentes se acogen a la JEP y uno de los puntos fundamentales es la reparación, pero de eso no hablan. Y antes, por el contrario, en estos días hemos visto que los dineros los tienen escondidos en Suiza y uno de ellos, como todo delincuente que le dan, como dicen ellos, le dan gancho, como se dice popular, le dan en la cabeza, los delata y entonces tranquilamente sale Timochenko y dice, eso es un absurdo, eso no tiene sentido y ya con eso se arregló el problema. Entonces, los que deben pagar por esos daños son las FARC que lo hicieron y que además tienen recursos, pero de increíble forma fue condenada la Fiscalía. Esto parece como para un mal chiste, pero fue una realidad. Y entonces, pues RCN, como todos los medios, lo que hace es una pequeña reconstrucción y publica la noticia. Y esto ocurre en 2019, ya durante el gobierno Duque y a puertas de la pandemia, y con tantos problemas que hay, las ciudades estando prácticamente destruidas por los vándalos que enviaban los de la izquierda, pues la noticia pasó como una más en medio de tanta catarata de malas noticias que a diario recibe el país. Ahí alcanzamos a ver parte de la fachada del centro comercial, el CID, con el cual ilustraron la fotografía de ese artículo. Pero en síntesis, ese fue lo increíble y lo que uno todavía no entiende, cómo se condena a la Fiscalía, que es la que está cumpliendo con su deber institucional, a que pague por los daños que le causaron los que atentaron para destruirla.
y para matar a sus funcionarios. Adelante, mi coronel. Que el diario El Colombiano, que reportó acerca de la condena que emitió el Consejo de Estado contra la Nación por el sangriento ataque terrorista de las redes urbanas de las FARC contra un centro comercial y la sede de la Fiscalía en Medellín en el año 2013? Bueno, el periódico El Colombiano, pues por ser de Medellín y por ser un periódico que ha tenido su tradición de ser mucho más profundo y lógico que tiene más espacio que una noticia de radio, ya fue más a fondo, ¿no? Y relató, pues ya estableció los costes o los costos exactos de la decisión judicial y los valores en millones de pesos, que son muchísimos. Se habló de casi 1.700 millones de pesos por los daños emergentes y el lucro cesante de casi 200 millones de pesos, 200.000 millones de pesos. Todo esto para describir los daños a los locales. Aquí ya dicen que son 21, y pues hay que creer más porque ya es el fallo judicial. No fueron 40, sino 21 locales los que, por lo menos los que reclamaron, ¿no? Por eso el fallo incluye a esos. Y 60 parqueaderos. Bueno, además de que duró 6 meses la reparación. Y luego describe algo aquí que nos ha llamado la atención y que lo hemos siempre resaltado, es que por lo general en los tribunales administrativos de los departamentos de Colombia, no solo en este caso, sino en todas esas demandas, siempre se niegan las pretensiones contra los demandantes, siempre. Pero cuando eso pasa al Consejo de Estado, ocurre algo fenomenal. Es algo que ya es reiterativo y que uno no se explica y que tiene que tener alguna explicación bien compleja. Y es que siempre en el Consejo de Estado, en las salas que tienen que tomar estas decisiones, sale condenado el Estado en cabeza de los diferentes entes contra quienes se considera la responsabilidad. En este caso, supuestamente es solamente la Fiscalía y no tiene que ver ni el Ejército Nacional ni la Policía, porque no tenían que ver directamente con la seguridad del sitio. Y luego tienen el concepto, lo que ustedes alcanzan a leer ahí en la parte final del texto, que dice que de cara a las recomendaciones de la Fiscalía fue tan negligente el centro comercial que permitió que de manera calculada y estratégica se ubicara el vehículo y bla, 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 bla. El punto aquí grave y complejo es que al Estado no hay quien lo defienda. Y entonces el Estado termina siendo el recipiente de todas las demandas. Y repito, como lo hemos dicho anteriormente, nos llama mucho la atención y causa mucha sospecha, es que los tribunales administrativos hacen un trabajo, digamos, juicioso, consideran que las pretensiones de los demandantes no son las que deben ser y se utilizan los recursos de ley para llegar al Consejo de Estado y allí, oh sorpresa, siempre sale condenada la nación. Eso deja mucho que pensar y causa muchas suspicacias. Entonces, esa fue la descripción general que hizo el periódico El Colombiano de ese mismo hecho de la condena contra la Fiscalía por haber sido blanco de un ataque terrorista de las FARC. ¿Qué reportó la cadena Caracol Radio acerca de la condena que emitió el Consejo de Estado contra la Nación por el sangriento ataque terrorista de las redes urbanas de la FARC contra un centro comercial y la sede de la Fiscalía en Medellín en el 2003? Aquí la cadena Caracol le agrega otros detallitos, ¿no? Porque pues como en todo, y más en los procesos judiciales, se sabe que cada abogado, cada parte comprometida busca de una u otra forma encontrarle 1000 argumentos para justificar su pretensión o enriquecer su demanda o su denuncia, depende lo que se esté tratando. Y aquí las víctimas, o sea, los abogados de las víctimas, que son los que elaboran estos documentos, que le echaron la culpa a que el grave problema era que hubieran construido la fiscalía al pie del centro comercial o que estuviera la fiscalía al lado del centro comercial. Y dan argumentos que eso sería largo de explicarlo, ya sería para una clase de derecho
y de temas procesales, pero lo cierto es que ese argumento de que generó un riesgo anormal y excepcional condujo a que fuera condenada la fiscalía y no los bandidos a que respondieran por los crímenes. Y sobre todo, algo que siempre hemos cuestionado en este programa es por qué el Partido Comunista nunca responde por nada de eso. Las FARC en sus documentos dicen: somos el brazo armado del Partido Comunista, representamos los ideales del comunismo, coincidimos en proyectos. Se le sigue la hoja de vida a todos los cabecillas que han sido principales en las FARC y todos pasaron por el Partido Comunista o fueron estructurados dentro del Partido Comunista. Pero a la hora de juzgar sus crímenes, el Partido Comunista es víctima y no victimario. Entonces, aquí nos parece que falta mucho y que esto ha sido manejado de manera sesgada con una circunstancia agravante, que no es ningún secreto. En diferentes instancias de la justicia colombiana hay células articuladas y bien estructuradas del Partido Comunista. Entonces, la historia de Colombia sigue sin contarse y esa es nuestra preocupación como memoria histórica, tratar de llegar mucho más allá de lo mediático y de lo superfluo, porque esto tiene aguas más profundas. Mi coronel, ¿incidió la captura de los 3 terroristas acerca de la condena que emitió el Consejo de Estado contra la Nación por el sangriante ataque terrorista de las FARC al centro comercial de la Fiscalía en Medellín? No, mi coronel no incidió en nada, porque como lo vemos, finalmente terminaron libres por el pacto FARC-Santos. Los 3 irlandeses terminaron viviendo allá y la JEP los tiene ya para dejarlos libres de polvo y paja. Las redes internacionales de las FARC se salieron con la suya y el pueblo colombiano se quedó con los muertos y el Estado colombiano castigado o castigando a una de sus instituciones por la responsabilidad de una acción criminal. O sea, como insisto, esto está por escribirse, está por ponerlo en primer plano y quién sabe cuántos años más demoraremos los colombianos en medio de esta bobería colectiva para entender quiénes son los verdaderos dañinos y cuál ha sido la insensatez del mismo pueblo colombiano que es indiferente ante su destino y termina hasta eligiendo a uno de esos como presidente y a otros sosteniéndolos en el Congreso y ahora a punto de legitimar a otros de otro grupo que hacen lo mismo y han cometido acciones iguales o peores contra el país. ¿Cómo resalta Fundel la memoria de los niños víctimas de la crueldad y las sevicias de las FARC, que inclusive los vinculan sus estructuras o los asesinan, como ocurrió en este caso con un bebé de 2 años de edad? Al término formal de cada episodio de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado que realiza nuestra fundación, usted siempre hace un balance puntual de reflexión respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles reflexiones estratégicas tiene hoy respecto al que reportó RCN Radio acerca de la condena que emitió el Consejo de Estado contra la Nación por el sangriento ataque terrorista de las redes urbanas de la FARC contra un centro comercial y la sede de la Fiscalía en Medellín, Antioquia, en el año 2003?
Bueno, resulta que nosotros siempre presentamos usualmente antecedentes y reflexiones en estos programas. Y hoy cuando nos preguntaron por antecedentes, hicimos como una especie de recuento de 3 actos que fueron paralelos. Pero aquí dejamos el título antecedentes porque parecería ser, y vamos a verlo, que las reflexiones en torno a lo que pasó y lo que siguió pasando fue la continuación de esos antecedentes, por eso le dejamos el título. Resulta que cuando el señor Pastrana, doblegado ya por su falta de carácter y su falta de visión estratégica, se vio forzado a suspender el show que había en el Caguán, porque eso no era ni conversaciones ni nada, no era un show de imposiciones. Entonces, terminó su gobierno muy desprestigiado, muy preocupado el país con una salida de 15.000 millones de dólares en los últimos 2 años de su gobierno, de personas que retiraron sus capitales y afectaron profundamente la economía, con unos daños terribles para toda la infraestructura, con una sensación de que el país ya estaba en manos de los bandidos, porque en ciudades como Medellín, Bogotá y Cali cometían actos espectaculares como el secuestro de la María, secuestros masivos en las vías aledañas a Bogotá, el terrorismo en la autopista Medellín-Bogotá era el pan nuestro de cada día, asaltos a ciudades o a poblados como Granada, Antioquia, San Luis, San Carlos, la guerra tan salvaje que había entre las más llamadas paramilitares y las guerrillas. El país estaba descuadernado. Entonces, como Pastrana rompió las conversaciones, se les acabó el show publicitario y recurrieron al viejo truco de utilizar los secuestrados para los diálogos. Y eso le salvó la vida a algunos dirigentes políticos que, en palabras de Alfonso Cano, los han secuestrado en el Valle y en otras partes del país, era para hacerles un juicio y fusilarlos por corruptos, porque se han robado el dinero del Estado. Pero fue secuestrada la señora Ingrid Betancourt y le cambió el tercio, afortunadamente para la vida de estas personas que estaban secuestradas, que no los mataron, sino que los convirtieron en una mercancía de canje. Y todos estos actos, además de lo que ya dijimos, de la acción directa contra la dirigencia gremial y económica y social antioqueña y del país, tenía ese propósito, presionar al gobierno para que se diera en la liberación de los secuestrados mediante un diálogo, les dieran una ley de canje permanente, les despejaran Pradera y Florida para rodear a la ciudad de Cali y les permitieran un posicionamiento internacional para pasar al gobierno de transición. Todo eso está escrito en los computadores de Raúl Reyes, pero como la Corte Suprema de Justicia en su suprema sabiduría dijo que no tenían validez y luego la Fiscalía guardó los nuevos computadores de otros delincuentes donde se confirmaba la misma información, pues ahí tenemos lo que hay. En ese tiempo quedó muy claro que las FARC eran un grupo narcotraficante que tenía nexos desde entonces con los carteles mexicanos. Hoy en día son más evidentes y ya han sido mucho más documentados, pero en ese tiempo la misma prensa y hasta la Embajada de Estados Unidos había tenido una posición dual y no quería comprometer a Estados Unidos en la lucha directa contra las FARC. Pero el secuestro también de 3 contratistas de Estados Unidos que estaban ayudando a la erradicación de cultivos ilícitos le hizo cambiar de tercio. Entonces se sumó una cosa con la otra. Es evidente que las redes urbanas de las FARC se perfeccionaron con la instrucción que le dieron los irlandeses, gente de ETA que estuvo. También se comprobó después en los computadores de Reyes que hasta gente de Al Qaeda y otros grupos islámicos estuvieron aquí y que un distinguidísimo periodista colombiano andaba haciéndoles contactos en Tel Aviv con terroristas palestinos. Y esas acciones fueron nacionales e internacionales porque también cometieron asesinatos en otros países y además se detectaron redes de apoyo logístico en El Salvador, en Costa Rica, en Nicaragua, en Cuba. Los computadores de Reyes son abundantes en esa información. Desde tiempo anterior, desde la época de los 70, los 80, tanto en las universidades como en distintas organizaciones sociales de Medellín, se comprobó la presencia de criminales de las FARC que estaban allí incrustados formando muchachos.
Recordamos que una vez el periódico El Colombiano publicó una extensa crónica de un sujeto que llevaba 25 años en la Universidad de Antioquia y era todo el tiempo estudiante. Eso había estudiado como 6 carreras, todas relacionadas con humanidades. Pero él no salía de la universidad, era porque estaba allí aprovechando esa posición de estudiante para reclutar personas y organizar las redes urbanas clandestinas de apoyo a las FARC. También por la época fue capturado un dirigente o un funcionario de alto nivel en empresas públicas de Medellín que tenía que ver mucho con la organización del Partido Comunista Clandestino y de las milicias y de hacerle inteligencia a entidades que contrataran con empresas públicas y a altos funcionarios de empresas públicas. Y en todas las ciudades del país iba creciendo el trinomio milicias bolivarianas, Partido Comunista Clandestino y milicias bolivarianas, Movimiento Bolivariano Clandestino. El punto aquí es que cuando se llegó a los diálogos de Cuba, no se incluyeron estas 3 estructuras y hoy los tenemos organizando las marchas y la violencia, y fue muy evidente en Cali durante los movimientos contra el señor Duque, y sigue siendo evidente también en el Catatumbo, en Arauca, en el Putumayo y otras zonas donde hay presencia de las FARC todavía. Ahí están esos grupos que son los que los mantienen. Pero sobre todo están dedicados a controlar la producción del narcotráfico y los nexos con los carteles internacionales. Y eso tampoco lo toca nadie, ni se menciona en el informe de la Comisión de Rux. Por el contrario, se habla de las economías de coca y con eso resumen todo. Los ataques terroristas que se realizaron en esa época, ya lo vimos, sincronizados todos con un proceso y con unos planes a largo plazo y unos objetivos concretos, y a eso se sumaba el sicariato comunista o el plan Pistola. Aquí hemos visto en diferentes eventos que en paralelo con estos actos cometieron otros actos criminales en distintas ciudades, inclusive aquí en Bogotá, frente a un restaurante, la explosión de una bicicleta bomba, y en San Miguel Putumayo también una bicicleta bomba, obviamente a la hora en que el restaurante estaba lleno. No la iban a explotar cuando el restaurante estaba sin comensales. Ese triángulo, extorsión, narcotráfico, terrorismo, tráfico de armas, cogió mucha fuerza en esa época porque era parte del plan estratégico y era parte de lo que ellos consideraban que ya tenían a Colombia tomada, y desafortunadamente eso todavía continúa, como se ha comprobado en los documentos que se le han incautado a la segunda Marquetalia y al grupo de Gentil Duarte. El reclutamiento urbano que hicieron las redes de las FARC en Medellín, como ya lo dijimos, en la Universidad de Antioquia y en los institutos de secundaria, fue amplio y tampoco ha sido documentado por ninguna ONG o alguna organización de esas que reconstruye la información del conflicto. Eso no lo mencionan para nada. Y resulta que la infiltración en el magisterio, que son el enlace para reclutar a estos jóvenes, en los comités estudiantiles y entre los núcleos educacionales de todo el departamento de Antioquia y del país, porque no solamente allá. Eso es algo que tiene mucho calado, que tiene historia, pero que no se menciona, porque o no conviene, o porque se obvia, o porque quienes negociaron en Cuba no tenían la menor idea de lo que era lo que estaban negociando, o porque a todos les convenía que eso avanzara rápido y era mejor dejar cosas a medio tapar con el fin de que no se le fuera a dañar el premio Nobel al señor Santos. Y finalmente, igual en esa época que ahora, porque es una mecánica permanente y una dinámica permanente, el Frente Internacional haciendo publicidad en el exterior y siempre hablando, como lo insistimos, los diálogos por la paz, porque no hay nadie más enamorado de la paz que un comunista. Entonces le damos el paso a mi coronel González, que siempre tiene reflexiones interesantes al respecto. Gracias, mi coronel. Las perversas tolerancias de los gobernantes colombianos han permitido el descomunal crecimiento de los grupos narcoterroristas como el de las FARC, hasta tal punto que se han tomado el agresivo atrevimiento de ejecutar actos terroristas en las principales ciudades de la nación. Hechos narrados por los medios de comunicación para información del asustado pueblo colombiano.
y para dejar testimonio histórico de la crueldad del Partido Comunista, quien se ha dedicado a deformar la mentalidad de nuestros hijos por medio del politizado sistema de educación, para lo cual creó el Sindicato de Antipatriotas Maestros que difunden las teorías comunistas de insurrección y rebelión en la juventud. Desafortunadamente, el gobierno de Juan Manuel Santos cometió el error de complacer al grupo narcocomunista de las FARC, pandilla quien lo chantajeó para crear una comisión que contara la supuesta verdad de los hechos, presidida por el sacerdote jesuita Francisco de Rux, conocido personaje de tendencias ideológicas socialistas, o de lo contrario no firmaría un falso acuerdo de paz. Entonces, el pueblo colombiano nuevamente fue convertido en víctima del terrorismo armado del Partido Comunista, por la vía armada y después por la vía política. Agrupación de desadaptados sociales que no escatiman recursos violentos y criminales para tomarse el poder político de la nación con las armas, tratando de imitar el mismo fenómeno sangriento y doloroso que aconteció a comienzos del siglo XX en la República de Rusia, bajo el liderazgo de un tenebroso Lenin. Por ese motivo, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación revive con veracidad los testimonios de la historia para evidenciar la perversa tergiversación del mal llamado informe de la verdad y para resaltar el heroísmo de los soldados y policías de nuestras Fuerzas Armadas, que con tantos sacrificios y abnegación han defendido y sostenido la estructura nacional durante muchos años, y a quienes se les ha querido negar su valioso patriotismo, combatiendo los criminales genocidas bandoleros de las FARC, que para ocultar sus manos manchadas de sangre, ahora se esfuerzan en aparentar ser nobles y dignos personajes de la mayor pulcritud moral de la nación. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias. Conclusión, como usted lo puntualiza, la historia que no se cuenta como es, algún día se contará y se seguirá contando y se aclarará y ahí quedará todo esto en su debida posición, pero demanda tiempo, infortunadamente. Adelante, mi coronel Alarcón. Mi coronel Alarcón. Vicencio. Mi coronel, pues ya como para terminar, ahí sí como dice, ¿quién tuvo la culpa? Y ese es el problema del no conocimiento de la historia y la no narración de los hechos. Esto en las últimas generaciones, todos estos hechos nunca han sido informados ni se ha tenido en cuenta estos hechos históricos. El hecho histórico es que un partido se gana un partido de Colombia, se fue a las elecciones y nada. Pero todo lo que estamos narrando en esta memoria histórica nunca es difundida y nunca se tiene conocimiento de esto. Indudablemente, pues nuestros profesores de las universidades que son públicas, pues no lo hacen, y todas estas, como decía también en la narración, el estudiante que duró 25 años en la universidad, eso es lo que van a estudiar y así pasan de agache por la historia. Muchas gracias. Complementa usted lo que dice mi coronel González y llega al punto clave. Falta mucha precisión y claridad. Adelante, mi coronel Alarcón, ¿ya está en el micrófono? Sí, señor. Adelante, mi coronel. Mi coronel, hoy no nos cansaremos de repetir y repetir la necesidad de aprovechar las evidencias presentadas en este programa de la memoria histórica del conflicto armado en Colombia para enterarnos, recordar y tener en cuenta que estos episodios que jamás debieron suceder, para que no tengamos ni las futuras generaciones ni nosotros que vivirlos de nuevo, aplicando la célebre frase que dice: el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir. Pero hoy quiero resaltar
aunque a muchos no les guste, la memoria de nuestros héroes, aquellos que nos antecedieron y sacrificaron sus vidas y familias en aras de la defensa y protección del pueblo colombiano, humildes campesinos, modestas familias que prestaron sus hijos para servir a la patria. Paz en sus tumbas, paz en las tumbas de nuestros héroes. Reunámonos en familia y contémosle a lo que sabemos, lo que vivimos, para que no lo tengan que revivir y seguramente con mayor crueldad y dureza. Gracias, mi coronel. Pues muchas gracias por sus comentarios. Y claro, esto tarea para todos de difundirla y hacerla pública y de multiplicarla. Lo cierto es que llegamos al final de un nuevo episodio de la memoria histórica. El atentado contra una sede de la Fiscalía General de la Nación y contra un centro comercial, el asesinato de unas personas civiles, entre ellos un bebé, y lo increíble que se condene a la nación por medio de la Fiscalía General por el hecho y estos criminales pasen de agache y antes tengan 1000 beneficios y un reconocimiento público por parte del mismo Estado como personas que tienen derechos iguales que los demás y más que los demás, porque tienen escoltas y unas protecciones especiales de las cuales no gozamos los colombianos comunes y corrientes. Para reflexionar todo esto, los invitamos hoy, 2 de febrero, a que a las 6 de la tarde sintonicen nuevamente nuestro canal virtual de la Fundación, porque estaremos analizando la situación de la guerra de Ucrania. Y el lunes próximo regresaremos nuevamente con otros aspectos de la historia aún no contada del conflicto armado en Colombia y con más conferencias de formación de estadistas y de estrategas para que tengamos mejores ciudadanos. Un feliz día para todos, que Dios nos siga bendiciendo.